juego es la principal razón de la aparición del material al que llamamos plástico. El juego y, claro, el billar. En el siglo XIX, todas las grandes ciudades de Europa tenían docenas de salas de billar. Igual que los pueblos más pequeños, estaciones de ferrocarril, oficinas postales, casas públicas y privadas. Y claro está, había un problema, que era este. Hasta el siglo XIX, el único material que se usaba para hacer las bolas de billar era el marfil. Un colmillo solo alcanzaba para hacer máximo 3 bolas, y eso aumentaba los precios. Esto costaría una bola ahora. Los fabricantes de equipo de billar publicaron anuncios en los diarios. Quien encuentre un reemplazo económico para las bolas de billar recibirá una recompensa, $10,000, equivalentes a 200,000 en la actualidad. La industria necesitaba un cambio, y hubo un hombre que se interesó en hacerlo. Su nombre era John Hyatt, norteamericano, hijo de un granjero y graduado de un seminario. A los 16 años llegó a Illinois y empezó a inventar. A los 23 años vio el anuncio en el diario, el que les dije, de los $10,000. Y ya no pudo estar tranquilo. Le tomó 5 años a Hyatt hallar un reemplazo del marfil. En 1868, por primera vez en la historia, John Hyatt puso una bola hecha de celulosa en el paño de la mesa de billar. Era un polímero artificial basado en nitrocelulosa. En otras palabras, era la primera cosa de plástico en todo el mundo. Económica, fácil de fabricar, casi idéntica al marfil natural. Pero yo no sabía que la nitrocelulosa tenía una peculiaridad. Un golpe fuerte y se volvía un poco inestable. El asunto de las bolas de billar representaba un reto. Un propietario de salón en Colorado escribió una carta a los que hacían las bolas de billar de plástico. Caballeros, su producto es excelente. Será bastante provechoso comprarlo, pero ¿podrían evitar que sus bolas explotaran? Oigan, a mí no me importa mucho, pero nuestros clientes se ponen nerviosos cada vez y sacan sus armas. Pero ya era muy tarde. El plástico ya había llegado al mundo, y a pesar de su explosivo inicio, el proceso ya era imparable. Probablemente todos los nuevos materiales se inventan así, con emoción y diversión. La aparición del plástico seguramente impresionó a la gente en ese entonces. Y 100 años después, no hay una sola industria, un solo edificio, un cuarto, un aparato del hogar, incluso una prenda de ropa que de una forma u otra no contenga un polímero sintético, en otras palabras, plástico. El plástico, como las estrellas famosas del pop, tiene sus fanáticos y sus detractores. El plástico tarda cientos de años en descomponerse. El plástico no es un material natural. Los materiales sintéticos no dejan que la piel respire. Yo prohibiría todo lo que fuera plástico. El plástico es dañino. Los químicos nos están envenenando. Si desechas una bolsa de plástico, contaminas el planeta. No debes usar nada plástico. Probablemente lo has oído cientos de veces, pero ¿es mito o es realidad? Experimentos. Plásticos, mitos y realidades. Vamos a aclarar las cosas. Plástico es un término general para varios tipos de polímeros sintéticos. Cada uno de ellos tiene su propia historia, ventajas y desventajas. No es exactamente universal como un tipo de auto o producto de belleza. Todos los plásticos son diferentes en realidad. Por ejemplo, John Hyatt
Usó celuloide como base para hacer bolas de billar, dentaduras postizas, piezas de dominó y teclas de piano. Y al final consiguió evitar que explotaran. Y las piezas de dominó siguen haciéndose del mismo tipo de plástico. Otro tipo de plástico, el nylon, fue inventado en 1935 por la compañía norteamericana DuPont, en el despertar del pasatiempo de moda de la humanidad. Ese pasatiempo se convirtió en cepillar tus dientes 2 veces al día. Previamente, las personas se cepillaban los dientes menos seguido y los cepillos estaban hechos de cerdas naturales. ¿De qué? Sí, lugares muy naturales como este. No solo no era estético, tampoco era higiénico. Las cerdas de nylon eran hipoalergénicas, duraderas y, claro, económicas. 2 años después de su aparición, el nylon comenzó a ser usado para hacer un producto más íntimo. Las medias de nylon en 1940 salieron a la venta y el mundo tembló, de impacto y emoción. Nunca antes el plástico se había visto tan sexy. Por cierto, una media estaba hecha de 5.500 metros de un hilo fino que podía torcerse 30.000 veces sin perder su forma. Se vendieron 720.000 pares de medias de nylon tan solo el primer día. Un año después, ese número llegó a 64 millones. Las mujeres rápidamente apreciaron las virtudes del material artificial. Las medias se estiraban, pero no lo hacían en las rodillas y talones. No se resbalaban como las de seda. Son suaves y eróticas y se adhieren a la pierna. El éxito de las medias fue tan impactante que se volvió popular incluso entre los hombres. Se escribieron muchos artículos al respecto. Las damas arriesgaban su vida en la lucha por las medias de nylon. Los ladrones conseguían escapar, pero las medias no fueron a ningún lado. Comparar las medias de seda y las de nylon es como comparar un caballo con un auto. Enérgico y ardiente. ¡Precioso! ¡Divino! Durante la guerra, la producción de medias fue suspendida. El nylon comenzó a usarse para fabricar paracaídas y tiendas. La escasez aumentó la demanda y al final de la guerra, este producto plástico se había vuelto una herramienta tan poderosa que podía ayudar a que cualquiera ganara el corazón de una chica. Con un par de medias. La aparición del polietileno. Este es el material que se usa para hacer envases de gel, shampoo, crema, empaques de comida, bolsas, impermeables, chaleco antibalas, tuberías y mucho más. Su invención fue accidental y algo dramática. En 1933, los químicos británicos Reginald Gibson y Eric Fawcett estaban investigando las nuevas reacciones químicas bajo alta presión. El 27 de marzo pusieron una mezcla de etileno y benzaldehído en un tanque de reacción a una presión de 1900 atmósferas y a una temperatura de 170 grados centígrados. De pronto, la temperatura cayó. Resultó que los gases se habían convertido en una sustancia sólida blanca, etileno polimerizado, polietileno. Pero los intentos por repetir el experimento terminaron en fracaso repetidamente. A veces producían polietileno, y a veces no. Y a veces sí, y a veces no. Tenían éxito de vez en cuando, pero no tenían idea de cuál era el truco. Un químico de Oxford que descubrió un factor no registrado fue capaz de resolver el acertijo, la interacción con el oxígeno.
En ese entonces, los cilindros que debían llenarse con gases se guardaban con las válvulas abiertas y una pequeña porción de aire penetraba en ellos. Como resultado, la concentración de oxígeno en la mezcla de gas variaba en diferentes cilindros. La reacción de polimerización resultó ser sensible no solo a la presencia, sino a la cantidad requerida de oxígeno. Si no era suficiente, el polietileno no se formaba. Si había demasiado, se descomponía rápidamente. El primer uso del polietileno fue un trenzado de cables. Previamente, se hacían de tela, pero luego inventaron esto. Bueno, tú entiendes. Para los niños. El frisbee y el hula hoop, o simplemente un disco volador y un aro, inventados en los años 50, se volvieron tan populares en un par de años que... básicamente no había suficiente material para fabricarlos. No había suficiente plástico de la Grex Oil Company. ¡Es mío! Los fabricantes le pusieron atención al polietileno de alta densidad. Se llamaba Marlex y... ya saben lo que pasó después. 20,000 de ellos fueron fabricados diariamente para niños en 7 países y todos se vendieron. Cada vez más y más. Giulio Natta fue premiado con el Premio Nobel por la invención del polipropileno. Hoy día, el polipropileno se usa para producir empaques de comida, contenedores, vasos desechables, tapones, tapas de botella, baldes, pañales, material de viaje, envases, jeringas desechables, juguetes, partes de autos, aviones, cohetes y teléfonos celulares. Inventado a principios del siglo pasado, el PVC, el policloruro de vinilo, se volvió parte del programa industrial de la Alemania nazi llamado fibra sintética. Después de la guerra, se volvió el material más popular para la fabricación de película protectora, cubiertas de pisos, marcos de ventanas, tuberías, aislantes, terminados, paneles, ropa y equipo deportivo como balones y tarjetas de crédito. Y ese no fue el final. El poliestireno se usa para... el polipropileno se usa para... ¿Para qué se usa? Es más corta la lista de las cosas que no contienen plástico. ¿Cuál es la razón? ¿Son más fáciles de fabricar? ¿Su bajo costo? ¿Una conspiración para contaminar la tierra? No, la razón es que el plástico puede ser cualquier cosa. Primero, veamos la terminología. Escuchen con atención. El plástico es un material natural cuyas bases están hechas de compuestos de elevada masa molecular, polímeros. Los polímeros pueden ser orgánicos, biopolímeros y sintéticos. Los plásticos basados en polímeros sintéticos fueron muy usados en el siglo anterior y siguen siendo populares. El nombre plástico significa que el material puede formarse y mantener una forma dada, después de endurecerse o enfriarse cuando se expone a alta temperatura y presión. ¿Dudas? Sí. ¿Qué significa que el plástico puede ser cualquier cosa? Eso dijiste antes. No, yo no dije eso. Fue Antón. Preguntémosle a nuestros colegas de un popular canal científico. Ellos nos darán las respuestas. Uno de los principales problemas de la industria petrolera es fácilmente notorio cuando vuela sobre las infinitas extensiones de Siberia. Numerosas antorchas ardientes, en ellas se quema APG. Según algunos cálculos, varias miles de antorchas estaban encendidas en la URSS. Todos los países productores de petróleo enfrentan problemas de uso del APG. El APG es un derivado de la producción de petróleo. Durante la perforación de un pozo y la apertura del próximo estrato, el APG es el primero en correr por las tuberías. Luego se puede extraer petróleo de la tierra, pero ¿qué sucede generalmente con el derivado?
Debido a las dificultades del proceso, quemar el APG era básicamente la única solución. Justo en la ubicación de la mina. Esto causaba contaminación térmica, emisión de hollín, polvo y sustancias tóxicas. Pero lo más importante, no había plástico. Sí, lo adivinaste. El APG es la base de todos los polímeros sintéticos. En otras palabras, hay exactamente dos formas de encargarse del gas de petróleo asociado. Puede quemarse y ser liberado a la atmósfera, lo que es más dañino, o puede convertirse en algo útil, desde medias femeninas hasta varias partes de aeroplanos. Quemarlo o convertirlo en algo. Quemarlo o... Una elección difícil. ¿En serio? ¿Tienes que pensarlo? Después de limpiar, secar y procesar el APG, se forman dos productos clave, gas seco y LGN, o líquidos de gas natural. Las propiedades del gas seco se parecen a las del gas natural. Se transporta a los consumidores por tuberías. Los hidrocarburos individuales están hechos de LGN en las plantas petroquímicas. Algunos de ellos se vuelven combustible, por ejemplo, el propano y el butano. Algunos, después del proceso, se vuelven polímeros. Hule sintético, plásticos. Sí, la fabricación de plástico a partir de los hidrocarburos es una gran sección de la química orgánica. Y para alguien que quiere averiguar algo más, sé exactamente lo que necesitas. Así que los plásticos son esencialmente gases que han sido quemados y ahora se convirtieron en cosas útiles. Hay una gran variedad de ellos. Hoy puedes hallar plástico en todas las esferas de la vida humana. Aún así, la opinión pública no se compromete. Si dices plástico, obtendrás una respuesta como esta. ¿Cuál es la razón? Porque algunos están en contra. Bueno, no es difícil averiguar por qué. Todos la tenemos. La quimiofobia es un temor irracional a los químicos. Es una de las formas de tecnofobia y un temor a la obscuridad. Las personas están convencidas de que los químicos son dañinos, aunque esta generalización es incorrecta, ya que todos los objetos del mundo material, incluyendo el aire y el agua, son compuestos químicos. En los 90, los estudiantes de la Universidad de California en Santa Cruz decidieron probar que toda la gente tenía quimiofobia. Su experimento se llamó monóxido de dihidrógeno. El monóxido de dihidrógeno es el nombre científico del agua. Todos conocen el H2O, pero nadie conoce el monóxido de dihidrógeno excepto los químicos. Los jóvenes imprimieron folletos. Atención, se detectó contaminación en el monóxido de dihidrógeno. Su concentración es especialmente alta en el agua. Firmen la petición para prohibir el monóxido de dihidrógeno. 95 de 100 encuestados firmaron la petición. Este experimento se realizó muchas veces en diferentes ciudades por diferentes grupos de investigadores. El resultado fue siempre el mismo. La mayoría de la gente estuvo a favor de una prohibición definitiva de monóxido de dihidrógeno. Esa sustancia asquerosa no debería existir ni en las casas ni en depósitos. Prohíban el monóxido de dihidrógeno. Prohíban el monóxido de dihidrógeno. También hay una oposición subjetiva que suena así. Las sustancias sintéticas o hechas por el hombre son dañinas y las naturales son útiles. Pero mucha gente no toma en cuenta que hay muchas sustancias venenosas en la naturaleza. Por ejemplo, muchas plantas son venenosas. Miren. Minerales, arsénico, amoníaco, mercurio,
Asbesto. Pero tal vez lo más importante es que el plástico también fue creado por la naturaleza y sus profundidades. La toxicidad de todas las sustancias en la Tierra es determinada por su concentración, no por el mero hecho de su existencia. Incluso puedes envenenarte con oxígeno si lo inhalas en su forma pura. Y cuando oigas que una sustancia con un nombre científico debería prohibirse por ser peligrosa, recuerda el experimento de los estudiantes de California. Intenta averiguar de qué se trata antes. La producción del plástico es una agresión al medio ambiente. ¿En comparación con qué? En comparación con materiales naturales como papel, metal, vidrio. Bien, para empezar, el plástico es un material natural, ya lo hablamos. En cuanto a la comparación, estos son los datos de la cantidad de energía y emisiones de dióxido de carbono por diferentes tipos de producción. El plástico es una de las eficientes en energía y la última en términos de emisiones de CO2. De cualquier modo, esto es dañino. Seamos lógicos, ¿qué es dañino? ¿Producir metal? Es mucho más dañino. En cuanto al transporte, ¿qué creen que es más fácil de transportar? ¿Una botella de plástico o una botella de vidrio? ¿Es lo mismo? No. Una botella de plástico es mucho más ligera que una de vidrio. Significa que habrá menos combustible quemado durante la transportación. Por lo tanto, hay menos emisiones. Son matemáticas simples. Pero es dañino beber de una botella de plástico. Este mito lo hicieron popular los fabricantes de contenedores de vidrio porque económicamente ya no da ganancias producir bebidas en botellas de vidrio. Estudios repetidos, incluyendo los médicos, han probado que el plástico tipo PET es seguro para la industria alimenticia. Además, su reuso después del reciclado también es seguro. De todas formas, el plástico es dañino para los humanos. Hagamos medicinas, lo que es extremadamente importante para las personas. Por ejemplo, ¿qué jeringas se usaban hace medio siglo? De vidrio. ¿Y ahora? ¿De plástico? ¿Y? La invención del plástico nos permitió hacer jeringas desechables, las herramientas desechables también. Eso redujo dramáticamente el riesgo de infecciones en humanos durante las operaciones. Añade prótesis, órganos artificiales, articulaciones, material de sutura absorbible, prendas para cirujanos, equipo. Todos estos están hechos de plástico. ¿Y tú sigues diciendo que es dañino para los humanos? Sí, las ventanas plásticas, por ejemplo. Bien, en primera, las ventanas están hechas de vidrio. Solo los marcos están hechos de PVC. Y luego, ¿quién te dijo que no son dañinos? Pero emiten algo que es dañino. Para que el PVC emita algo que sea dañino para una persona, necesitas calentar el plástico a una temperatura de 225 grados. Esto no puede pasar como resultado directo de la luz del sol, solo con un incendio. Bien. Así que durante un incendio, todo lo que se quema emite sustancias dañinas. No respirarías humo de un incendio forestal. Madera, papel, vidrio, incluso metal. Todo es tóxico durante la combustión. Pero el papel, vidrio y metal pueden reciclarse y usarse otra vez. Y el plástico no. Podemos y debemos reciclar el plástico y reusarlo. Es el material perfecto para eso y requiere menos energía y menos costos de ensamblado comparado con el vidrio y el metal. ¿Y por eso no es reciclado? Es una buena pregunta. Por cierto, aunque hay que rehacerla, ¿por qué no lo reciclan en todos los países del mundo? Por ejemplo, China es el líder en reciclado. Casi el 90% de la basura es reciclada allá. ¿Qué hay de nosotros? Reciclamos de 5 a 7% de basura, a pesar de tener suficiente capacidad y fábricas, pero no tienen material que reciclar. ¿Por qué? No tenemos ese hábito. La gente no está habituada a separar la basura. Es más simple decir que el plástico es dañino. Y no creas que el plástico es dañino solo cuando es arrojado a un vertedero, no cuando es reciclado. Eso no es cierto. Bien, es responsabilidad del Estado crear las condiciones adecuadas y luego comenzaremos a separar la basura. De hecho, se ha prohibido desechar basura que incluya componentes útiles, pero depende de la gente elegir. ¿Qué gente? Pues tú. ¿Yo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, para empezar,
Tienes que entender que puedes y debes separar la basura y enviar el plástico al reciclado. Y dejar de verlo como algo dañino. El plástico no es más peligroso que otros materiales. Además, ahora tenemos una variedad de formas de usar polímeros. Aún no se han descubierto todas sus propiedades y cualidades. Es decir, el plástico puede ser cualquier cosa. En cuanto a la contaminación, no se debe culpar al plástico por eso, sino a la gente. El material que es ideal para el reciclado no debe ser desechado simplemente, puede salvar cientos de vidas. Después de todo, John Hyatt salvó muchos elefantes africanos y de la India con sus bolas plásticas de billar.